En el pueblo de Xilitla, San Luis Potosí, Juan y su esposa Elvira vivían entre cerros verdes, cafetales húmedos y caminos de lodo que, en tiempo de neblina, parecían cerrarse sobre la gente. Juan trabajaba cargando costales, arreglando cercas y haciendo mandados en troca para los ranchos cercanos. Elvira vendía pan, café y tamales en la placita cuando había algo de movimiento. Eran gente humilde, de esas que se levantan antes del amanecer y se acuestan rendidas, pero todavía con ganas de compartir un rato junto al fogón. Aquella tarde regresaban del centro con una bolsa de mandado y el poco dinero que habían juntado, porque Elvira quiso aprovechar que era día de plaza. La neblina bajó de golpe sobre la carretera angosta que salía del pueblo, y Juan tuvo que reducir la velocidad al ver unas ramas tiradas atravesando parte del camino. «No me gusta este tramo cuando oscurece», murmuró Elvira al apretarse el rebozo sobre los hombros. Parece que el monte estuviera escondiendo algo. «Ya mero llegamos, mujer», respondió Juan sin soltar el volante. «Nomás quito esas ramas y nos vamos derechito». Apenas abrió la puerta para apartarlas, dos hombres salieron de entre la bruma con armas cortas y la cara cubierta con paliacates oscuros. «Bájense y entréguenme lo que traigan», gritó uno de los asaltantes al apuntarles al rostro. Juan levantó las manos y quiso pedir calma, pero el otro ya había jalado a Elvira del brazo, arrancándole la bolsa y tirándola sobre la grava mojada. «No le hagan nada, llévense la troca, llévense el dinero», suplicó Juan con la voz deshecha al tratar de acercarse. Uno de los hombres le dio un culatazo en la cara y lo tumbó al suelo, dejándolo aturdido, mientras escuchaba a Elvira forcejear y llorar entre los matorrales. «¡Juan!», gritó Elvira con un espanto que le atravesó el alma. Luego sonó el disparo, seco y cercano, y los hombres huyeron entre la niebla con la bolsa del dinero y unas cajas que llevaban en la parte de atrás. Juan se arrastró hasta la orilla del camino y encontró a Elvira tirada entre hojas mojadas, con la blusa empapada en sangre y los ojos quietos mirando un pedazo de cielo invisible entre los árboles. El monte siguió crujiendo alrededor, como si se burlara de su desgracia, mientras Juan entendía que en aquella curva húmeda le acababan de destrozar la vida. Después del entierro, Juan ya no volvió a caminar igual por el pueblo. Traía los hombros duros, la mirada reseca y un silencio que pesaba más que cualquier costal de los que antes cargaba sin quejarse. La muerte de Elvira no solo le dejó la casa vacía, le dejó una lumbre adentro que no se apagaba ni con cansancio, ni con sueño, ni con aguardiente. De día hacía como que seguía en lo suyo, pero nomás era puro movimiento sin rumbo. Iba de la cocina al patio, del patio a la cerca, de la cerca al camino, como animal encerrado que no hallaba por dónde salirse. Al anochecer, cuando la neblina empezaba a bajar entre los cafetales, se le iba endureciendo la cara hasta darle un aire que espantaba. «Esto no se va a quedar así», murmuraba Juan al mirar hacia la carretera. «Aunque me hunda en el monte, voy a encontrar a esos desgraciados». Los vecinos, al principio, intentaron arrimarse. Una mujer le llevó pan dulce. Un muchacho le ofreció ayudarle con unos mandados. Un viejo, compadecido, se sentó una tarde a su lado con una taza de café caliente entre las manos huesudas. «Déjalo en manos de Dios, Juan», dijo el anciano al verlo temblar de coraje. «Hay dolores que uno no puede cargar solo». «Dios no bajó aquella noche», respondió Juan al apartarle la taza de un manotazo. «Y a mí no me venga con consuelos». Desde entonces la gente empezó a mirarlo de lejos. Cualquier cosa lo encendía. El ladrido de un perro, una risa ajena, el rechinido de una lámina o el motor de una troca pasando rumbo al monte. Contestaba golpeado, cerraba las puertas con furia y dejaba la casa revuelta, como si quisiera arrancarle a las paredes el recuerdo de una vida que ya no existía. En las noches tomaba más de la cuenta. A veces juraba escuchar la voz de Elvira llamándolo desde la curva donde se la arrebataron. Entonces agarraba la lámpara, el machete, y se metía entre la bruma. «Ya métase, compadre»,
le gritó un vecino desde su corral al verlo perderse entre los árboles. «Esa oscuridad no trae nada bueno. Métase usted en lo suyo», respondió Juan sin voltear. «Lo mío se quedó tirado en ese camino». Con los días, la rabia dejó de parecer duelo. Se le metió al cuerpo, le secó el sueño y le endureció el alma. Y Juan, sin darse cuenta, empezó a vivir nomás para alimentar ese odio. La furia ya le había vuelto las noches más largas. Juan casi no dormía, y cuando por fin cerraba los ojos, cualquier ruido lo arrancaba del petate con el corazón golpeándole fuerte. Por eso aquella noche, al oír un quejido cerca del lindero, agarró la lámpara con una mano y el machete con la otra, pensando que tal vez alguien andaba otra vez rondando entre los cafetales. La lluvia había caído varios días sin descanso. El monte olía a hoja podrida, tierra revuelta y a un tufo agrio que se pegaba en la garganta. Juan avanzó entre lodo, bejucos y piedras resbalosas hasta encontrar a un hombre tirado boca abajo, medio enterrado en el fango. Traía la ropa hecha jirones, la espalda marcada por arañazos largos y una pierna inflamada como si hubiera rodado barranca abajo. Cuando le alumbró la cara, vio a un muchacho flaco, barbón y de ojos desorbitados. No era de por ahí. Tenía los labios partidos, la piel temblorosa y una expresión de miedo que no parecía fingida. «No me mate. No me deje allá», balbuceó el desconocido al intentar levantarse sobre los codos. Juan le hundió la bota en el hombro y lo volvió a tirar en el lodo. «¿Quién eres y qué haces en estas tierras?», preguntó Juan al jalarle la camisa con brusquedad. «Me llamo Lucas», respondió el muchacho con la voz hecha pedazos. «Venía caminando por arriba y escuché algo siguiéndome. Corrí sin saber a dónde». Juan le vio una manga manchada con sangre seca. También alcanzó a notar una medallita de cobre, asomándole de la bolsa, embarrada de lodo, y una navaja pequeña prendida al cinto. No era gran cosa, pero bastó para que la sospecha le hirviera otra vez. «No me regrese al monte, por favor», suplicó Lucas al aferrarse al pantalón de Juan. «Hay algo allá arriba, algo que viene cazando gente». Aquello no le sonó a verdad, sino a coartada. Justo en esos rumbos le habían destrozado la vida. Sin pensarlo, le soltó una patada en las costillas. Lucas se dobló tosiendo lodo y baba, mientras Juan sentía una satisfacción oscura, casi vergonzosa, al tener por fin a alguien debajo de él. Entonces, entre la neblina cerrada, se oyó un chillido lejano. No parecía de animal, tampoco de gente, y por un instante, los dos se quedaron helados. El chillido que cruzó el monte todavía seguía zumbándole en la cabeza cuando Juan arrastró a Lucas hasta el jacal viejo junto al cafetal. Era un cuartito de tablas húmedas donde antes guardaba costales, lazo y herramienta. Pero esa noche se volvió puro encierro y rencor. La lluvia golpeaba la lámina con tanta fuerza que parecía que algo quisiera colarse desde arriba para mirar lo que pasaba ahí adentro. Lucas iba cojeando, ahogado por el dolor, dejando una raya de lodo y sangre sobre el piso de tierra. Juan lo empujó sin miramientos hasta hacerlo trastabillar contra la pared. «Le juro que yo no le hice nada a su mujer», dijo Lucas al sostenerse como pudo de una tabla floja. «Ni siquiera sabía quién era usted antes de caer por aquí». Juan le respondió con un golpe seco en la nuca, usando el mango del machete. El muchacho cayó de bruces y escupió tierra. «No me hables como si yo fuera idiota», gruñó Juan al cerrar la puerta de una patada. «Saliste del monte hecho pedazos en el mismo rumbo donde la mataron». La sospecha ya se le había metido hasta el fondo. La medallita embarrada, la navaja en el cinto y la ropa manchada le parecían señales suficientes para creer que aquel forastero traía algo escondido. Lucas alzó la cara despacio, con saliva en el labio y los ojos llenos de espanto. «Eso que me dejó así no era gente», balbuceó Lucas al señalarse los arañazos del pecho. «Venía detrás de mí y sonaba como si caminara con manos y patas al mismo tiempo». Un escalofrío le corrió a Juan por la espalda,
Pero la rabia pudo más. No quería miedo. Quería un culpable. «Ya cállate con tus cochinas mentiras», escupió Juan al agarrarlo del cabello. «Dime quién venía contigo aquella noche en la carretera». «Yo no estuve ahí», respondió Lucas con la voz rota al retorcerse entre sus manos. «Se lo juro por mi madre, yo venía huyendo». Entonces, afuera, algo rozó la pared del jacal. Se oyó un resuello largo, pesado, pegado a la madera. Lucas se encogió de golpe, como si ese sonido le hubiera vaciado el alma. «Ahí está». «Ya volvió», murmuró Lucas al clavar los ojos en la oscuridad de la puerta. Juan no lo soltó. Al contrario, le apretó más el cuello. Cuanto más temblaba el muchacho, más culpable le parecía. Afuera, la lluvia siguió cayendo, y del otro lado de la pared, algo comenzó a dar vueltas despacio. Aquella cosa siguió rondando el jacal hasta que la noche empezó a aflojar. Juan no pegó el ojo. Se quedó de pie, con el machete en la mano, y la desconfianza metida hasta los huesos, mirando a Lucas como si en cualquier descuido fuera a soltar otra mentira, o a escaparse entre la neblina. Antes de que amaneciera, decidió sacarlo de ahí. Entre esas tablas viejas, sentía que el muchacho todavía podía fugarse o seguirle enredando la cabeza con sus lloriqueos. Lo jaló del cuello de la camisa y lo llevó casi a rastras hasta un claro del cafetal donde se levantaba una ceiba grande y retorcida, con raíces gruesas que parecían víboras dormidas saliendo del suelo. Lucas apenas podía sostenerse. La pierna le fallaba, tenía fiebre y respiraba con dolor. «Por favor, no me deje aquí», suplicó Lucas al tratar de echarse para atrás. «Yo no sé nada de los hombres que busca, se lo juro». «A mí no me jures nada, cabrón», respondió Juan al estrellarlo contra el tronco. «Júrame cuando por fin hables con la verdad». Con un mecate viejo que antes usaba para amarrar animales, Juan le sujetó primero las manos a la espalda y luego le dio vueltas al torso hasta dejarlo inmóvil contra la corteza. Lucas forcejeó, pero apenas tenía fuerza. La soga le raspó la piel y le cortó la respiración. «Mírate nomás», dijo Juan al acercarle la lámpara al rostro. «Muy valiente para andar escondido en el monte, pero ahorita sí te tiemblan las piernas». Lucas volteó la cara para huir de la luz. Tenía los ojos apagados, como de animal acorralado. La neblina se iba metiendo entre los cafetos y enredándose en las ramas de la ceiba. Desde más adentro del monte volvió a oírse aquel rumor extraño. Un crujido lento, una pausa larga, otro paso pesado. «Eso anda cerca», murmuró Lucas con los dientes castañándole. «No me amarre aquí, se lo suplico. Usted no sabe lo que viene cuando oscurece». Juan le soltó un bofetón tan duro que le reventó el labio. «Lo que salga de ese monte me vale madre», gruñó Juan al limpiarse la mano en el pantalón. «Peor es lo que yo cargo desde que enterré a mi mujer». Lucas quedó amarrado a la ceiba, cubierto de lodo, sudor y miedo. Y Juan, al verlo así, no sintió culpa. Sintió, por primera vez en muchos días, que empezaba a cobrarse una deuda. La mañana amaneció gris, pesada, con ese olor a humedad vieja que se queda metido entre los cafetos y en la ropa. Juan se sentó frente a Lucas sobre un tronco cortado, con el machete atravesado en las piernas, como si él solo pudiera decidir qué era verdad y qué era mentira. El muchacho llevaba horas amarrado a la ceiba, sin agua, sin poder moverse bien, con los brazos dormidos y la fiebre subiéndosele hasta los ojos. Juan destapó una botella frente a él. Luego, dejó caer el agua despacio sobre la tierra oscura, nomás para verlo seguir cada gota con una desesperación que ya daba lástima. «Te lo voy a preguntar una sola vez más», dijo Juan al limpiar el machete con un trapo mugroso. «¿Quiénes iban contigo en la carretera?» Lucas alzó la cabeza con trabajo. Tenía los labios resecos, la respiración corta y la mirada perdida entre el cansancio y el miedo. «No iba con nadie», respondió Lucas con la voz apenas viva. «Yo venía por el sendero de arriba y hallé una medalla tirada cerca de la curva.
Me la guardé sin saber de quién era. Aquella respuesta no calmó nada. Al contrario, le avivó a Juan el rencor, la ira, la rabia. La medallita podía venir del asalto o podía no significar nada, pero él ya no creía en coincidencias. ¿Y lo del monte también te lo encontraste tirado?, preguntó Juan al inclinarse hacia él. A mí no me vengas con cuentos, dame nombres. Lucas tragó saliva y empezó a hablar deprisa, como quien teme que el tiempo se le acabe. Vi huellas raras junto al barranco, dijo Lucas al jalar aire con dolor. Después oí un chillido espantoso y algo se me vino encima. No era perro, no era animal del monte y tampoco era gente. Juan lo miró sin parpadear. La descripción le heló un rincón del cuerpo, porque sonaba menos a mentira que a recuerdo. Olía horrible, murmuró Lucas al cerrar los ojos un instante, como carne podrida y monte mojado. En vez de dudar, Juan se enfureció más. Le soltó un puñetazo en el estómago, y el muchacho se dobló contra las cuerdas. «Confiesa de una vez», ordenó Juan al agarrarle el mentón. «Dime que andabas con ellos y te va a ir menos mal». Lucas tardó en responder. Cuando por fin lo hizo, su voz ya no sonó a defensa, sino a tristeza. «Usted no está buscando culpables», susurró Lucas con lágrimas pegadas al lodo. «Usted nomás quiere desquitarse con alguien». Aquellas palabras le ardieron a Juan más que cualquier insulto, porque, en el fondo, sabía que eran verdad. La tarde se fue apagando entre neblina espesa, y bajo la ceiba Juan sintió que la oscuridad le hacía compañía a lo peor que traía adentro. Lucas ya casi no podía sostener la cabeza. Tenía un ojo hinchado, los labios reventados, y la camisa pegada al cuerpo por sudor y manchas viejas. Aún así, Juan no aflojó. Cada vez que lo miraba amarrado, lejos de calmarse, le crecía más la necesidad de arrancarle una verdad, aunque fuera a golpes. «Te lo voy a sacar como sea», murmuró Juan al acercarse con un palo de guayabo en la mano. «Aunque me ruegues toda la noche». El primer golpe cayó seco sobre las costillas. Lucas soltó un quejido hondo y trató de encogerse, pero el mecate lo sostuvo pegado al tronco. Luego vino otro en la espalda, otro en las piernas y uno más en el hombro. Cada negativa del muchacho le encendía más la furia a Juan, no porque oyera mentiras, sino porque no soportaba que la respuesta siguiera lejos de sus manos. «Yo no estuve en ningún asalto», lloró Lucas al escupir saliva espesa sobre el pecho. «Se lo juro, por favor, ya no me pegue». Juan le sujetó la cara con una mano y lo obligó a mirar de frente la lámpara que había dejado colgada en una rama baja. «No me ruegues como si fueras inocente», escupió Juan con la mandíbula dura. «Ruega como ruegan los cobardes cuando ya los descubrieron». Alrededor, el monte empezó a sonar raro. Se oyeron ramas crujir donde no corría el viento y unos resuellos intermitentes que parecían acercarse y luego alejarse sin rumbo. Lucas comenzó a temblar más, no solo por el dolor, sino por un miedo que le nacía desde más adentro. «Eso volvió», balbuceó Lucas al mirar más allá del hombro de Juan. «Eso me siguió desde arriba, se lo juro». Juan respondió apretándole con fuerza una herida del brazo hasta arrancarle un grito que se perdió entre los cafetos. Quería verlo vencido, reducido, porque en el fondo no estaba buscando justicia. Estaba tratando de hundir a otro en el mismo infierno donde él cayó desde la muerte de Elvira. Cuando por fin se apartó, jadeando, vio a Lucas colgado de las cuerdas, casi desvanecido, con la cabeza ladeada y la respiración apenas visible. Y aún así, en vez de detenerse, Juan sintió otra punzada de rabia, porque seguía sin tener la confesión que llevaba días esperando. Ya entrada la noche, cuando por fin se apartó un poco de la ceiba para jalar aire, Juan volvió a oír aquel arrastre pesado entre el monte. Esta vez no venía solo. Lo acompañaba un olor infecto, espeso, como de carne echada a perder bajo la lluvia. Se quedó quieto, con la lámpara temblándole en la mano, pensando primero que tal vez el miedo ya le estaba jugando chueco.
pero al alumbrar hacia el sendero, vio unas huellas hundidas en el lodo. Eran enormes, torcidas, demasiado grandes para perro y demasiado raras para cualquier animal que él conociera. «No puede ser», murmuró Juan al avanzar con la respiración apretada. «No puede ser que ese muchacho estuviera diciendo la verdad». Siguió el rastro apartando ramas mojadas y bejucos hasta llegar a un claro donde el suelo estaba revuelto, como si allí hubiera ocurrido una lucha feroz. En unas espinas colgaban jirones de tela. Más abajo había mechones de pelo embarrados y manchas oscuras sobre las piedras, demasiado densas para parecer sangre de cristiano. Juan tragó saliva. El monte entero guardaba un silencio raro, pesado, como si hasta los insectos se hubieran escondido. Unos pasos más adelante, encontró una cabra medio devorada. Tenía el cuello abierto de una forma salvaje y las entrañas regadas entre hojas húmedas. Cerca del cuerpo, marcadas en el lodo, estaban las mismas señales largas y profundas que Lucas llevaba en la espalda. Entonces, algo se le movió adentro. No fue rabia, fue culpa. Recordó el espanto verdadero del muchacho, la forma en que temblaba al oír los ruidos del monte, la fiebre, las súplicas, el terror de quedar amarrado a la intemperie. «Dios santo», susurró Juan al apretar la lámpara con dedos duros. «¿Qué chingados hice?». Por primera vez aceptó lo que no había querido mirar. Lucas podía no tener nada que ver con el asalto. La medalla podía haber sido una casualidad. Y él, cegado por el dolor, había convertido su furia en castigo contra alguien que quizás solo venía huyendo. Lo más espantoso no fue entender que había algo monstruoso rondando entre los árboles. Lo más espantoso fue entender en qué se había convertido él. Entonces un gruñido hondo, ronco y casi humano salió de la maleza. Juan se volteó de golpe y echó a correr hacia la ceiba, ya no detrás de una confesión, sino detrás del muchacho que había dejado atado a la oscuridad. Juan volvió al claro con la respiración hecha pedazos, tropezando entre raíces, ramas mojadas y lodo hasta las rodillas. La lámpara le temblaba en la mano y ya no era por rabia, sino por algo más pesado, más hondo, que le iba cerrando el pecho conforme se acercaba a la ceiba. Desde lejos alcanzó a ver que Lucas seguía ahí, pero colgaba distinto, más vencido, con el cuerpo ladeado y la cabeza caída como si ya no pudiera sostener ni el último resto de fuerza. «Lucas», llamó Juan al llegar junto al tronco y meter el machete entre el mecate. «Muchacho, óyeme, ya sé que me equivoqué». La cuerda cedió y el cuerpo del forastero cayó de lado sobre el lodo con una pesadez que le heló la sangre. Juan se agachó de golpe, lo volteó como pudo y le alumbró la cara. Tenía el rostro hinchado, los labios reventados y la piel ardiendo de fiebre. Pero lo peor era aquella respiración, apenas un jadeo roto que se le escapaba entre dientes manchados. «No te me vayas», balbuceó Juan al destapar la botella y acercársela a la boca. «Aguanta tantito, te voy a sacar de aquí». Lucas abrió los ojos apenas un instante, como si le costara trabajo entender quién lo estaba tocando. Un hilo de agua le resbaló por la comisura sin que pudiera tragárselo. «Yo... se lo dije», murmuró Lucas con una voz tan débil que casi se perdió entre las hojas. «Eso venía detrás de mí». Juan le sostuvo la cabeza, le sobó el pecho y empezó a pedir perdón con una desesperación torpe, como si las palabras pudieran devolverle algo de lo que él mismo le había ido arrancando. Pero el cuerpo del muchacho ya venía cediendo por dentro, rendido por los golpes, la fiebre, la sed y el miedo. Entonces Juan vio alrededor de la ceiba unas marcas frescas en el barro. También sintió otra vez aquel olor podrido, pegajoso, muy cerca. Lucas soltó un último aliento corto y se quedó inmóvil. «Perdóname», murmuró Juan al apretar entre los dedos la camisa rota del muchacho. «Yo te maté antes de que esa cosa te alcanzara». La culpa se le abrió adentro como una herida viva,
comprendió que la bestia del monte no había sido lo único monstruoso de aquella noche. También lo había sido la furia que él dejó mandar el alma. Y mientras el viento pasó entre los árboles con un lamento húmedo, Juan sintió que el monte entero lo estaba juzgando. Cuando amaneció, la neblina cayó tan cerrada sobre los cafetales y las barrancas que el claro de la ceiba parecía hundido en un rincón maldito de la sierra. Juan seguía hincado junto al cuerpo de Lucas, con las manos manchadas de sangre seca, tierra mojada y una culpa que le apretaba el pecho peor que cualquier herida. Miró el rostro hinchado del muchacho, las muñecas lastimadas por el mecate y la postura torcida de quien murió solo, humillado y con el miedo todavía pegado al cuerpo. «Perdóname, muchacho», murmuró Juan, al apartarle con torpeza el cabello sucio de la frente. «Yo te acabé nomás por la rabia que me pudrió desde que mataron a Elvira. Quiso cargarlo para llevarlo al pueblo y darle sepultura, pero en cuanto lo levantó un poco, sintió que las piernas se le aflojaban. Entonces se imaginó las caras de la gente, las preguntas, el cuerpo del forastero lleno de señales y sus propias manos miradas como manos de asesino. Entendió de golpe que, aunque hablara de la criatura del monte, nadie iba a creerle. Y aunque alguien le creyera, eso no le iba a lavar lo que ya había hecho. El aire olía a hoja fermentada, sangre vieja y bestia mojada. Ese tufo le revolvió el estómago, porque ya no supo si venía del monte o de su propio pecado. Entonces volvió a oírse entre la maleza aquel resuello largo y espeso que tantas veces había negado. Juan alzó la vista hacia los árboles cubiertos de musgo y alcanzó a ver una sombra encorvada deslizándose entre la niebla, rápida y silenciosa, como si la misma selva la hubiera parido. Sintió miedo, pero ya no era miedo a morir, era miedo a seguir viviendo con lo que llevaba encima. «Ya no tengo cara para volver con la gente», dijo Juan al levantarse a duras penas, con la voz deshecha. «La ira me volvió peor que cualquier cosa que ande en este monte». Sin regresar a su casa, sin buscar comida ni cobija, echó a andar hacia lo más hondo de la sierra. Se metió por veredas cerradas, entre peñascos, raíces y bejucos, cargando detrás de cada paso el eco de los ruegos de Lucas y el grito final de Elvira. Dicen que unos leñadores lo vieron días después, flaco, barbón y hablando solo mientras se perdía entre los cerros. Desde entonces, en Xilitla quedó la historia de un hombre al que no lo venció la bestia del monte, sino la ira metida hasta los huesos. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.